La cruz en la vida cristiana normal por Watchman Nee. Otro amigo mío, como el amigo Pablo, tuvo una controversia con el Señor. Antes de convertirse se había enamorado, y tan pronto se convirtió trató de ganar a su novia para el Señor, pero ella no quería saber nada de cosas espirituales. El Señor reveló a este hijo suyo que debía romper con su novia, pero él la quería entrañablemente y esquivó el asunto. Siguió sirviendo al Señor y ganando almas para Él, pero cada vez era más consciente de su necesidad de santificación, y esa necesidad le deparó días oscuros. Pedía al Señor la plenitud del Espíritu para poder llevar una vida santa, pero aparentemente el Señor ignoraba su clamor. Una mañana tuvo que predicar y habló del Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Al regresar asistió a una reunión de oración donde una hermana en la fe leyó el mismo versículo, sin saber que él acababa de predicar sobre él y agregó la pregunta, ¿podemos decir, de veras, no hay nadie sobre la tierra que deseo sino a ti? Había poder en esas palabras. Llegaron a su corazón, y tuvo que confesar que, sinceramente, no podía decir que no deseaba a nadie ni en el cielo ni en la tierra aparte de su Señor. En ese mismo instante se dio cuenta de que para él todo dependía de su disposición a renunciar a la joven que amaba. Para algunos eso no habría significado tanto quizá, pero para él era todo. Así que empezó a arguir con el Señor, Señor, iré al Tíbet para trabajar por ti allí, con tal de que pueda casarme con ella. Pero a todas luces, el Señor daba más importancia a la relación de él con su novia que a su viaje al Tíbet, y ningún razonamiento pudo hacer variar el énfasis del Señor sobre ese particular. La controversia duró varios meses, y cuando de nuevo el joven clamó por la plenitud del Espíritu, el Señor volvió a señalarle el mismo punto. Pero un día el Señor triunfó, y ese joven le miró para decirle, Señor, ahora puedo decir en verdad, a quien tengo en los cielos sino a ti, y no hay nadie sobre la tierra que deseo fuera de ti. Y este fue el comienzo de una nueva vida para él. Un pecador perdonado es muy distinto de un pecador común, y un cristiano consagrado es muy distinto de un cristiano común. Que el Señor nos conduzca a una posición definitiva en cuanto a su señorío. Si nos entregamos enteramente a Él y reclamamos el poder del Espíritu morador, no necesitamos sentimientos especiales ni manifestaciones sobrenaturales, sino que podremos mirarle y alabarle porque algo ha sucedido. Podremos agradecerle con confianza que la gloria de Dios ha llenado ya su templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. La cruz en la vida cristiana normal por Watchman Nee. Capítulo 4. Dos leyes. Muchos han sentido que Romanos 7 es casi superfluo. Lo sería quizás si los cristianos vieran en verdad que la cruz de Cristo ha desplazado a la vieja creación, y que por su resurrección ha sido introducida una creación enteramente nueva. Otros han pensado que este capítulo está mal colocado. Lo habrían puesto entre los capítulos 5 y 6. Después del capítulo 6, todo es tan perfecto, tan recto, y luego viene el derrumbe y el clamor, oh miserable hombre de mí. No se puede imaginar un contraste más chocante. Por eso algunos han opinado que Pablo se refiere aquí a su experiencia antes de convertirse. Bien, hay que admitir que algo de lo que describe aquí no es la experiencia cristiana, sin embargo, muchos cristianos lo experimentan. La carne y el fracaso del hombre. Romanos 7 tiene una nueva lección que enseñarnos. Se trata del descubrimiento de que estoy en la carne, que soy carnal y que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, véase Romanos 7:5, 7:14, 7:18. Esto va más allá de la cuestión del pecado porque se relaciona también con la idea de agradar a Dios. Estamos tratando aquí, no con el pecado en sus distintas formas, sino con el hombre en su estado carnal. Esto incluye aquello, pero nos lleva un paso más allá,
porque nos lleva al descubrimiento de que en este terreno también somos completamente impotentes, y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. ¿Cómo se hace este descubrimiento? Con la ayuda de la ley. Primeramente, tengamos bien en cuenta que la muerte con Cristo, descrita en Romanos 6, es del todo suficiente para cubrir toda nuestra necesidad. Pero la explicación de esa muerte, con todo lo que ella implica, es incompleta en el capítulo 6. Estamos aún en ignorancia de la verdad que se nos expone en el capítulo 7. Romanos 7 nos es dado para explicar y hacer valedera la declaración de Romanos 6:14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por naturaleza yo soy un hombre vendido al pecado, Romanos 7:14. El pecado tiene dominio sobre mí, pero, en cuanto me dejan solo, parezco ser un hombre bastante bueno. Mi pecaminosidad sale a la luz cuando se me pide que haga algo. Si tuvieras a un siervo muy torpe, con que se siente tranquilo sin hacer nada, no te darás cuenta de su torpeza. Si no hace nada todo el día será de poca utilidad, es cierto, pero por lo menos tampoco hará daño. Pero si le dices que no sea ocioso, que se levante y haga algo, entonces van a comenzar las dificultades. Choca contra la silla al levantarse, tropieza luego con un banquillo, y más tarde hace añicos un plato valioso en cuanto lo toma en sus manos. Si no se le exige nada, su torpeza pasa desapercibida, pero en cuanto le pides que haga algo su falta de habilidad salta a la vista. Las exigencias estaban bien, pero el hombre era incapaz. Era tan torpe cuando estaba sentado que cuando trabajaba, pero fueron tus demandas las que hicieron patente su torpeza, torpeza que estaba en él aun cuando no hacía nada. Todos somos pecadores por naturaleza. Si Dios no nos pide nada aparentemente todo va bien, pero tan pronto Él nos demanda algo desencadena un gran despliegue de nuestra pecaminosidad. La ley hace manifiesta nuestra debilidad. Mientras me permiten estar quieto parezco estar bien, pero apenas se me pida que haga algo, lo voy a echar a perder y, si se me confía alguna otra cosa más, la echaré a perder también. Cuando se aplica una ley santa a un hombre pecador, entonces su pecaminosidad se manifiesta plenamente. Cuanto más procuramos guardar la ley, tanto más se manifiesta nuestra debilidad y entramos más profundamente en la experiencia de Romanos 7, hasta que se nos demuestra claramente que somos del todo impotentes. Dios lo sabía, pero nosotros no, y por eso Él tuvo que llevarnos por experiencias dolorosas a un reconocimiento del hecho. Necesitamos que se nos pruebe nuestra debilidad más allá de todo argumento. Y a ese fin Dios nos dio la ley. Esta no nos fue dada en la expectativa de que la observáramos. Mediaba el pleno conocimiento de que la quebrantaríamos, y cuando la hemos violado de modo tan completo que estamos convencidos ya de nuestra necesidad, entonces la ley ha cumplido su propósito. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que Él cumpla la ley en nosotros, Gálatas 3:24. Cristo nos libra de la ley. Se nos muestra el camino de liberación de la ley en el símil de dos maridos y una esposa. La relación entre el pecado y el pecador es la de amo y esclavo, la relación entre la ley y el pecador es la de marido y esposa. Obsérvese primero que en el cuadro de Romanos 7:1-4, con el que Pablo ilustra nuestra liberación de la ley, hay una sola mujer mientras que hay dos maridos. La mujer está en una posición muy difícil, porque solo puede ser la esposa de uno de los dos, y por desgracia está casada con el menos deseable. No nos equivoquemos, el hombre con quien está casada es un hombre bueno, pero el problema está en que el marido y la mujer no congenian en absoluto. Es un hombre meticuloso en grado sumo, ella, por el contrario, es bastante indulgente. Con él todo es preciso y determinado, con ella todo es vago y al azar. Él quiere que todo se arregle bien, mientras ella toma las cosas como vengan. ¿Cómo puede haber felicidad en un hogar así? Además, él es tan exigente. Siempre está pidiendo algo a su esposa.
Sin embargo, uno no lo puede ver mal porque, como marido, tiene derechos, y más siendo que todas sus demandas son perfectamente legítimas. No hay nada mal ni en él ni en sus demandas, el problema consiste en que no tiene la mujer adecuada para cumplirlas. Los dos no pueden andar juntos, sus naturalezas son del todo incompatibles. Así que la pobre mujer está muy atribulada. Es bien consciente de que a menudo comete errores, pero al vivir con semejante marido parece que todo cuanto haga está siempre mal. ¿Qué esperanzas hay para ella? Si estuviera desposada con el otro hombre todo marcharía bien. No es que le exija menos que su marido, pero también la ayuda mucho. Ella desearía casarse con él, pero su marido vive aún. ¿Qué puede hacer, entonces? Está sujeta por la ley al marido y a menos que éste muera ella no puede legítimamente casarse con el otro. Este cuadro no es mío sino del apóstol Pablo. El primer marido es la ley, el segundo es Cristo, y tú eres la mujer. La ley requiere mucho, pero no ofrece ninguna ayuda para poder cumplir sus exigencias. El Señor Jesús requiere aún más, Mateo 5:21 al 48, pero lo que Él requiere de nosotros, Él mismo procede a efectuarlo en nosotros. La ley hace demandas y nos deja sin ayuda alguna para cumplirlas, Cristo hace demandas, pero Él mismo las cumple en nosotros. No debe sorprendernos pues que la mujer desee librarse del primer marido para poder desposarse con aquel otro hombre. Pero su única esperanza de liberación reside en la muerte del primer marido, y éste se aferra tenazmente a la vida. Francamente no hay la menor perspectiva de que se vaya. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. La ley va a seguir por toda la eternidad. Si la ley nunca dejará de ser, ¿cómo entonces podré unirme algún día con Cristo? ¿Cómo puedo casarme en segundas nupcias si mi primer marido no quiere morir? Hay una única salida. Si él no quiere morir, yo puedo morir, y si yo muero, la relación matrimonial está disuelta. Y esa es justamente la forma en que Dios nos libra de la ley. El punto más importante de notar en esta sección de Romanos 7 es la transición del versículo 3 al 4. Los versículos 1 al 3 demuestran que el marido debe morir, pero en el versículo 4 vemos que de hecho es la mujer la que muere. La ley no se va, pero yo sí, y mediante la muerte me libro de la ley. Es necesario que entendamos bien que la ley nunca pasará. Las demandas justas de Dios permanecen para siempre, y si yo vivo, debo responder a dichas demandas, pero si muero, la ley ha perdido sus derechos sobre mí. No me puede perseguir más allá de la muerte. En nuestra liberación de la ley opera exactamente el mismo principio que en nuestra liberación del pecado. Al morir yo, mi viejo amo, el pecado, sigue no obstante viviendo, pero su poder sobre su esclavo llega hasta la tumba y de allí no pasa. En vida, me podía exigir 1001 cosas, pero una vez muerto, es en vano que me llame. Estoy libre para siempre de su tiranía. Así es también con respecto a la ley. Mientras la mujer vive está sujeta a su marido, pero con su muerte el lazo matrimonial está disuelto y ella está libre de la ley del marido. La ley puede seguir con sus demandas, pero su poder para hacerlas valer ha terminado. Ahora surge la pregunta vital, ¿cómo voy a morir yo? Y aquí se ve justamente la riqueza de la obra de nuestro Señor, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romanos 7:4. Cuando Cristo murió su cuerpo fue quebrantado, y puesto que Dios me colocó en él, yo he sido quebrantado juntamente con él. Cuando él fue crucificado, yo también fui crucificado con él. Una ilustración del Antiguo Testamento puede aclarar este punto. El velo del testimonio separaba en el templo el lugar santo del lugar santísimo, y sobre este velo había querubines bordados, Éxodo 26:31, Segunda Crónicas 3:14. ¿Qué ocurrió con los querubines cuando el velo se rompió?
Dios rasgó únicamente el velo, es verdad, pero los querubines estaban en el velo y eran una cosa con él, puesto que estaban bordados en él. Fue imposible rasgar el velo y preservarlos a ellos intactos. Cuando el velo se rompió, los querubines también se rompieron. Al igual delante de Dios, cuando el Señor Jesús murió, toda la creación viviente murió juntamente en él. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, el marido de la mujer de nuestra anterior ilustración. Puede estar sano y robusto, pero, si ella muere, él podrá hacer las demandas que quiera, pero a ella no le afectará en lo mínimo. La muerte la ha librado de todas las exigencias del marido. Nosotros estuvimos en el Señor Jesús cuando Él murió, y esa su muerte inclusiva nos ha librado para siempre de la ley. Pero nuestro Señor no permaneció en la tumba. Él resucitó al tercer día, y, puesto que estamos todavía en Él, hemos resucitado también nosotros. El cuerpo del Señor Jesús no solo habla de su muerte sino de su resurrección, porque su resurrección fue corporal. Así que mediante el cuerpo de Cristo no solo somos muertos a la ley, sino vivos para Dios. El propósito de Dios al unirnos a Cristo no fue solamente negativo, fue gloriosamente positivo para que seáis de otro, Romanos 7:4. La muerte ha disuelto la anterior relación matrimonial, de modo que la mujer, desesperada por las constantes demandas de su primer marido que jamás levantó un dedo para ayudarla a cumplirlas, se ve libre ahora para desposarse con el otro hombre, que con cada demanda que hace la provee del poder para cumplirla. Por otra parte, ¿cuál es el resultado de esta nueva unión? Que llevemos fruto para Dios, Romanos 7:4. Mediante el cuerpo de Cristo aquella mujer insensata y pecaminosa ha muerto, pero siendo unida a Él en la muerte está unida a Él también en la resurrección, y el poder de la vida de resurrección produce fruto para Dios. La vida resucitada del Señor Jesús en ella le permite cumplir todas las demandas que la santidad de Dios le hace. La ley de Dios no está pues anulada, está perfectamente cumplida porque el Cristo resucitado ahora vive su vida en ella, y la vida de Cristo siempre agrada al Padre. ¿Qué ocurre cuando una mujer se casa? Lleva el nombre de su marido, y comparte no solo su nombre sino también sus bienes. Así es cuando nos unimos con Cristo. Cuando le pertenecemos a Él, todo lo suyo se hace nuestro, y con sus recursos infinitos a nuestra disposición bien podemos enfrentar todas sus demandas. La ley del Espíritu de vida. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:1 y 2. Es en este capítulo donde Pablo nos presenta detalladamente el lado positivo de la vida en el Espíritu. Pero, ¿qué había detrás de mi sentir de condenación? ¿No era la experiencia de derrota y parejo con eso mi impotencia para librarme de ella? Antes de ver yo que Cristo era mi vida, luché con constante conciencia de desventaja, la limitación me seguía a cada paso y me sentía del todo impotente. Solía decir que yo no podía hacer nada. A pesar de todos mis esfuerzos, descubrí que no podía agradar a Dios, Romanos 8:8. Pero en Cristo, no se puede decir que no podemos. Ahora se dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. ¿Cómo puede el apóstol Pablo ser tan audaz? ¿Sobre qué base declara que ahora está libre de toda limitación y que puede hacerlo todo? He aquí su respuesta, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. ¿Por qué no hay más condenación? Pues hay una razón para ello, hay algo concreto que lo explica. La razón es que hay una ley llamada la ley del Espíritu de vida que se ha mostrado más fuerte que la otra ley llamada la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué son estas leyes? ¿Cómo operan? ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y la ley del pecado, entre la muerte y la ley de la muerte? Primero hagamos la pregunta,
¿qué es una ley? Bien, en términos estrictos, una ley es una generalización analizada hasta que se comprueba que no tiene excepciones. Podemos definirla más sencillamente como algo que ocurre vez tras vez, y siempre de la misma manera. Se puede ilustrar esto tanto por la ley estatutaria como por la ley natural. Por ejemplo, en algunos países, si se conduce un coche por la mano izquierda de la calle, la policía de tránsito detiene al conductor. ¿Por qué? Porque está en contra de las ordenanzas del país. Si tú lo intentas, también te detendrán a ti. ¿Por qué? Por la misma causa, porque hay contravención y la ley no conoce excepciones. Podemos tomar otro ejemplo. Todos sabemos lo que es la ley de gravedad. Si dejo caer mi pañuelo en Buenos Aires, caerá al suelo. Es el efecto de la gravedad. Pero lo mismo sucederá si lo dejo caer en Nueva York o en Hong Kong. No importa en qué lugar de la Tierra estemos, la gravedad obrará y siempre con los mismos resultados. Siempre que prevalezcan las mismas condiciones se verán los mismos efectos. Hay, pues, una ley de gravedad. Ahora bien, ¿cuál es la ley del pecado y de la muerte? Si alguien hace un comentario desfavorable sobre mí, enseguida brota en mí un resentimiento. Hasta aquí no hay ley, sino pecado. Más cuando varias personas hacen comentarios desfavorables sobre mí, y me siento resentido con unos y con otros, entonces veo que hay una ley adentro, una ley de pecado. Como la ley de gravedad es algo constante. Siempre obra de la misma manera. Así también sucede con la ley de la muerte. La muerte, hemos dicho, es la debilidad llevada a su límite. La debilidad dice, no puedo. Si al tratar de agradar a Dios en alguna forma en particular descubro que no puedo, y si tratando de agradarle en otra forma descubro nuevamente que no puedo, entonces caigo en la cuenta de que hay una ley que está operando. No solo está en mí el pecado, sino la ley del pecado, no solo está en mí la muerte, sino la ley de la muerte. Además, la gravedad no solo es ley porque es constante y no admite excepciones, sino porque contrario a la ley del tránsito es una ley natural. No es resultado de discusiones y decisiones, sino del descubrimiento. La ley está allí, y el pañuelo cae naturalmente de por sí, sin ninguna ayuda mía, y la ley descubierta por el hombre en Romanos 7:23 es exactamente igual. Es una ley del pecado y de la muerte, opuesta a lo que es bueno, y que tuerce la voluntad del hombre de hacer lo bueno. Peca naturalmente según la ley del pecado en sus miembros. Quiere ser diferente, pero esa ley en él es implacable, y ninguna voluntad humana puede resistirla. Esto me lleva a la siguiente interrogante: ¿cómo puedo librarme de la ley del pecado de la muerte? Yo necesito ser librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puedo librarme de la repetición constante del fracaso y de la debilidad? A fin de contestar esta pregunta, prosigamos un poco más nuestras dos ilustraciones. Una de nuestras grandes cargas impositivas en la China solía ser el impuesto liqin, una ley de la que nadie podía escapar, que se originó en la dinastía Qing y regía hasta nuestros días. Era un impuesto interior sobre el tránsito de mercaderías. Aplicable en todo el país, había numerosos centros para su recaudación, con funcionarios que disfrutaban de muy amplios poderes. El resultado era que los impuestos sobre las mercaderías que pasaban por varias provincias llegaban a ser muy pesados. Pero hace pocos años entró en vigor una segunda ley que dejó sin efecto la ley liqin. Imagínense el alivio que sintieron los que habían sufrido bajo la antigua ley. No era cuestión de pensar, esperar o rogar, la nueva ley estaba allí en toda su vigencia y nos había librado de la antigua. Ya no era necesario pensar de antemano en lo que habría que decir si uno se encontraba con un funcionario de la ley liqin. Así, como con la ley del país, es también con la ley natural. ¿Cómo puede anularse la ley de la gravedad? Con respecto al ejemplo de mi pañuelo, esta ley obra claramente, llevándolo hacia abajo,
pero solo tengo que poner mi mano bajo el pañuelo para que no caiga. ¿Por qué? En cuanto a la ley, siempre está presente. Yo no hago nada con la ley de gravedad, de hecho nada puedo hacer con la ley de gravedad. Entonces, ¿por qué ahora mi pañuelo no cae como antes? Porque hay un poder que no lo deja caer. La ley de gravedad está allí, pero hay otra ley superior que opera para vencerla, es decir, la ley de la vida. La gravedad puede hacer lo que quiere, pero el pañuelo no caerá, porque otra ley está operando contra la ley de gravedad para sostenerlo en alto. Todos alguna vez hemos visto el árbol que anteriormente era una pequeña semilla que cayó entre las piedras del pavimento y que luego creció hasta poder levantar grandes bloques de piedra por la fuerza de la vida inmanente. Esto es lo que queremos significar al hablar del triunfo de una ley sobre otra. De igual modo, Dios nos libra de una ley al introducir otra. La ley del pecado y de la muerte está allí todo el tiempo, pero Dios ha puesto otra ley en operación, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y esta ley es lo bastante fuerte para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley de vida en Cristo Jesús, la vida de resurrección que en él ha enfrentado la muerte en todas sus formas y ha triunfado sobre ella, Efesios 1, 19 y 20. El Señor Jesús mora en nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo, y si le permitimos operar y nos encomendamos a Él, descubriremos que Él nos librará de la antigua ley. Sabremos lo que significa ser guardados, no por nuestro propio poder, sino por el poder de Dios. 1 Pedro 1:5. La manifestación de la ley de la vida. Procuremos hacerlo práctico. Mencionamos ya el asunto de nuestra voluntad en relación con las cosas de Dios. Hay aún cristianos veteranos que no parecen darse cuenta de la gran importancia que tiene en sus vidas el poder de la voluntad. Este era parte del problema de Pablo, según Romanos 7. Su voluntad era buena, pero todas sus acciones lo desmentían y, pese a sus esfuerzos por agradar a Dios, se sentía llevado a tinieblas cada vez más densas. Quiero hacer el bien, pero soy carnal, vendido al pecado. Ahí está la clave. Como un coche sin combustible, que es necesario empujar y que se detiene en cuanto lo dejan solo, muchos cristianos se esfuerzan, empujándose por un esfuerzo de la voluntad, y luego concluyen pensando que la vida cristiana es agotadora y amarga. Algunos hasta se esfuerzan para gritar aleluya, porque otros lo hacen, mientras confiesan que para ellos no tiene significado alguno. Se esfuerzan por ser lo que no son, y esto es peor que intentar hacer que el agua corra cuesta arriba. Porque después de todo, a lo más que puede alcanzar la voluntad es a hallarse dispuesta, Mateo 26:41. Si sostener la vida cristiana nos demanda tanto esfuerzo, quiere decir que realmente no somos lo que aparentamos ser. Nosotros no necesitamos gran esfuerzo para hablar nuestra lengua materna. De hecho, solo tenemos que ejercer fuerza de voluntad para hacer cosas que no nos son naturales. Alguien preguntará quizá por qué utilizan los hombres la fuerza de voluntad para tratar de agradar a Dios. Bien, pueden darse dos razones: que nunca han experimentado el nuevo nacimiento y en cuyo caso no pueden valerse de la nueva vida, o que, aunque nacidos de nuevo y con la vida presente allí, no han aprendido a confiar en ella. Es esta falta de comprensión lo que lleva al continuo sucumbir y pecar, produciendo el dejar de creer en la posibilidad de una vida mejor. Pero el hecho de que no hayamos creído plenamente no significa que la endeble vida que experimentamos esporádicamente es todo lo que Dios nos ha dado. Romanos 6:23 declara que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, y en Romanos 8:2 leemos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha venido a socorrernos. Romanos 8:2 habla, no de una nueva dádiva, sino de la vida ya mencionada en Romanos 6:23. En otras palabras, es una nueva revelación de lo que ya tenemos. Creo que no puedo exagerar recalcando esto. No se trata de algo más que recibimos de la mano de Dios, sino de una nueva revelación de lo que Él ya ha dado. Es un nuevo descubrimiento de una obra ya efectuada en Cristo,
puesto que las palabras me ha librado, Romanos 8:2, están en el tiempo perfecto. Si de veras comprendo esto y confío en él, no es necesario que Romanos 7 se repita en mí, ni la experiencia, ni la conducta, menos aún el despliegue tremendo de la fuerza de voluntad. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.